Muchas gracias. No logré ponerme el otro micrófono, así que voy a estar aquí con este, pero quiero agradecer, por supuesto, a Fasecolda por la invitación. Es la primera vez que acompaño al sector asegurador en la Convención de Colombia, pero quiero agradecerlos sobre todo por haber incluido estos temas en la agenda, porque es que llevamos mucho tiempo hablando, sonando alarmas, tratando de prepararnos para estos efectos del cambio climático, para lo que veíamos desde hace décadas que estaba sucediendo con la economía y con la relación que tenemos justamente con el sistema económico y con los ecosistemas. Entonces, yo sí creo que esto muestra la madurez, la comprensión tanto del sector asegurador y del gremio sobre la importancia de empezar a trabajar de manera más decidida en estos asuntos, y aquí me encuentro con muchos ex colegas con los que desde el 2010 estamos aquí liderando estos temas, ¿no? Desde la Asociación Bancaria de Colombia, siendo pioneros en algunos instrumentos como el Protocolo Verde, que en su momento era el segundo que existía en la región, el primer acuerdo entre el gobierno nacional y los presidentes de los bancos para poder empezarnos a pensar en esas áreas fundamentales en donde teníamos que generar avances, la importancia de tener un sistema de riesgos sociales y ambientales robustos, de desarrollar productos con estos enfoques y de, por supuesto, empezar a medir y a entender cuáles son los impactos reales de las actividades del sector financiero en nuestros ecosistemas. Quiero agradecerle también a Menchu y a Ángela porque me ayudaron mucho con esta introducción. Ya no tengo que explicar que el cambio climático existe, creo que lo vemos en el día a día, desafortunadamente, y gracias a Ángela por hacernos este panorama de cómo estamos en la región. Un poquito de historia, nunca nos cae mal. De nuevo, desde 1972 empezamos con estas conversaciones en el seno de Naciones Unidas, con todas la necesidad de mejoras que pueda tener el sistema de Naciones Unidas. Es el único foro que tenemos hoy en día para que los gobiernos del mundo entero se sienten alrededor de una mesa a conversar y a encontrar soluciones para problemas que nos afectan a todos, pero no a todos por igual. Entonces, en 1972 ya estábamos hablando de la necesidad de gestionar, no de manera responsable, sino de manera racional, el medio ambiente. Y es ahí en donde se crea el programa que represento, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 20 años más tarde se crea la Iniciativa Financiera, UNEP-FI por sus siglas en inglés, y es en la Declaración de Río de Janeiro. Yo recuerdo mucho ese evento, seguramente porque sucedió en la región, escuchábamos a diario en las noticias eso del desarrollo sostenible que se empezaba a poner un poco en la agenda pública. Y fue ahí donde 6 grupos financieros de Europa se acercaron al sistema de Naciones Unidas porque querían entender cuál era el rol de los bancos, los aseguradores y los inversionistas en eso que estábamos llamando desarrollo sostenible. Y se crea UNEP-FI. Entonces, UNEP-FI es un poquito diferente a otras agencias del sistema porque nuestros interlocutores principales no son necesariamente los gobiernos, sino los actores del sector bancario, del sector asegurador y los inversionistas. Hoy trabajamos con más de 450 bancos y nos dedicamos a co-construir con ellos que conocen a la industria, que están en el día a día de las operaciones, los marcos, las definiciones, las normas que nos permitan tener un camino común, teniendo en cuenta, por supuesto, el contexto de cada uno de los países, de cada una de las geografías que estas entidades atienden. Trabajamos también con autoridades financieras. Este trabajo es un poco más reciente, pero es un trabajo que entra a complementar eso que venimos haciendo con el sector financiero y que son normas que se adoptan de manera, por supuesto, voluntaria y que son importantes, sobre todo en las jurisdicciones en donde no hay reglamentación. Es ahí en donde, en vez de esperar a que haya regulación, animamos a los actores líderes del mercado a que se sienten con nosotros a construir, esperando que poco a poco
esa decisión nos ayude a entrar en colaboración y comunicación con las autoridades financieras para poder crear los marcos jurídicos, ya no obligatorios, ya no voluntarios, sino de obligatorio cumplimiento, para poder generar las capacidades y asegurarnos de que estamos hablando el mismo idioma y avanzando hacia el mismo lado. Todo esto, ¿cuál es el objetivo final? Pues que podamos catalizar toda esa acción, todo ese trabajo del sector financiero y asegurarnos de que nuestras economías y las estrategias de negocio de estas entidades, no las estrategias del equipo de sostenibilidad, sino las estrategias del negocio, estén alineadas y sirviendo a los grandes desafíos que tenemos como planeta y que recogen marcos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el Acuerdo de París, el Convenio de Biodiversidad, que también ha sido muy importante para poder poner a la naturaleza, como nos hablaban las colegas, como un actor clave y fundamental, no solo para la supervivencia de nuestra especie, sino para cualquier tipo de actividad económica. Ángela decía que aproximadamente el 55% de la economía en América Latina depende de la naturaleza, y si miramos es que yo creo que todas las actividades que hacemos dependen de ellas, ¿no? Aire limpio, agua limpia, montañas que nos funcionen y nos protejan, así que es muy difícil, sin cambiar el chip, como hablábamos antes, avanzar hacia donde queremos avanzar, y por eso estos marcos nos permiten encontrar esas metas y objetivos en los tiempos que necesitamos. Esta gráfica solamente es para ver que a pesar de que nos falta mucho todavía, ha habido avances importantes. Entre 1992 que se creó UNEP-FI y 2024 se han desarrollado múltiples marcos que hoy son los que nos permiten generar estas conversaciones. Y el sector aseguradores fue pionero en su momento. En el 2012 ya teníamos los principios de seguros sostenibles que completaron a los principios de inversión responsable del 2006 y después a los principios de banca responsable que lanzamos en el 2019. También con actores del sector financiero, las compañías líderes que se acercan a trabajar con nosotros, hemos co-creado el TCFD, el TNFD, las alianzas de cero neto, que en estos momentos, debido al contexto geopolítico que vivimos, están en revisión, están en duda muchos de estos avances, pero creo que hace parte, digamos, del desarrollo que han tenido estos temas, y esperamos que otra vez ciertos liderazgos se renueven y que aparezcan otros que nos ayuden a consolidar el trabajo hacia el futuro. Una diapositiva que me parece importante para recordar que estos 3 eventos que han pasado en la región creo que son una oportunidad enorme. Yo lo vi directamente con la COP16, que hace 3 años, cuando me sentaba a hablar con los bancos sobre biodiversidad y naturaleza, había muchas preguntas, ¿no? Realmente estaba esa inquietud de saber, pero ¿cuál es el rol nuestro con la de biodiversidad? No tenemos mucho que ver. Y creo que la COP16 que se llevó a cabo en Colombia fue importante para que los bancos entendieran no solamente sobre los riesgos, sino también sobre las oportunidades que tenemos por ser el continente, como decía también mi colega Ángela, más biodiverso y también más desigual del planeta. A partir de la COP16 hemos visto avances importantes en bonos de biodiversidad, estamos viendo bancos trabajando con metas de financiamiento, tratando justamente de dejar de financiar acciones negativas y más bien transformar esos flujos o redirigirlos hacia acciones positivas de naturaleza, y esperamos que la COP30, que va a ser ahora en Brasil, también nos ayude a reforzar la agenda climática y hacer el vínculo entre naturaleza, clima y toda la parte social. Esta gráfica muestra, un poquito siguiendo la misma dinámica, todo el cúmulo de normas que se han venido creando alrededor de estos temas. La importancia de estas normas tiene que ver con esa comprensión de que necesitamos saber qué estamos haciendo, necesitamos medirlo, necesitamos entender si estamos avanzando por el buen camino, porque todo esto es nuevo para nosotros.
Aquí tenemos millones de normas para diferentes sectores, algunas más relevantes para el sector asegurador que otras, pero lo que quería era darles un panorama un poquito de en qué vamos y que seguramente esto se va a reducir con el tiempo, una vez también que el nivel de madurez del sector, de su comprensión, pues nos lo permita. Pero hablemos de seguros sostenibles. ¿Qué es el seguro sostenible? Muchos creen que el seguro sostenible es un tipo de producto. Nosotros creemos que realmente no se trata de un producto más o diferente, sino de un enfoque estratégico. Es la manera como los dirigentes de las compañías de seguro pueden ver el negocio. Ese enfoque estratégico que permite entender o ver todas las actividades de la cadena del valor del seguro, incluidas las interacciones que tenemos con las diferentes partes interesadas o grupos de interés, de manera responsable. Y con esa visión a largo plazo, una visión de futuro, una visión que nos permita ver hacia dónde queremos ir y cuál es la sociedad que realmente queremos construir. Una visión, un enfoque que permita entender esos riesgos, que permita entender esas oportunidades y que permita construir la gobernanza, los equipos, las capacidades internas que se requieren para ponerlo en marcha. Aquí hay algunos ejemplos de seguros sostenibles, como los llamamos, que hemos identificado en América Latina y el Caribe y que muchos de ustedes conocen, ¿no? Seguros para proteger las costas, para proteger la industria del turismo, muy importante sobre todo en algunos países, por ejemplo, del Caribe, Colombia también, por supuesto. Seguros para temas de agricultura, para temas de seguridad alimentaria, seguros que nos ayuden a construir ciudades resilientes, ciudades en donde todos podamos tener acceso de manera igualitaria a una vida digna, por supuesto. Tenemos seguros que nos ayudan en el tema de energía, que nos ayudan para poder garantizar que las infraestructuras críticas se mantengan y que podamos tener incentivos para, por ejemplo, empresas, infraestructura sostenible tan necesaria para poder hacer frente a los riesgos climáticos. Entonces, es esos seguros que pasan de compensar esas pérdidas a financiar conservación, restauración de ecosistemas y, por supuesto, a entender que esa restauración de ecosistemas es la mejor defensa que tenemos para poder adaptarnos a los cambios de temperatura y a los eventos violentos. Hace unas semanas estaba en un foro similar de la industria aseguradora canadiense. Ellos calculaban que el verano pasado ha sido el más costoso de la historia del sector asegurador para ellos. Tuvieron que pagar más de 8.000 millones de pesos en pérdidas debido a inundaciones, sequías, los fuegos en los bosques, y piden a gritos que el gobierno les ayude a generar los mecanismos y las infraestructuras necesarias. De lo contrario, su resiliencia financiera pues está en duda. Y estamos hablando de Canadá, en donde de alguna manera la industria aseguradora tiene una capacidad de respuesta muy grande, con una tradición muy fuerte, y en este momento sienten que si no se logra avanzar decididamente en la construcción de estas infraestructuras y en la restauración de los ecosistemas, no van a poder necesariamente hacer los pagos y ofrecer las primas que se requieren para dar accesibilidad a todos los canadienses. Este es el panorama de los principios de seguros sostenibles en América Latina y el Caribe. Tenemos más de 400 entidades a nivel mundial adheridas a estos principios. En América Latina y el Caribe somos pocos por ahora, pero esos pocos vienen trabajando de manera comprometida y yo estoy segura que este mapa puede cambiar de manera importante en los próximos meses. Tenemos un grupo muy activo en Brasil, en Colombia, un pequeño grupo en México, y es ese grupo que nos ha pedido también revisar cómo podemos reforzar el trabajo regional. No es lo mismo lo que sucede en Europa y la manera y la capacidad de respuesta de las entidades aseguradoras en Europa que en la región. Y necesitamos empezar a ver si esos marcos, esos estándares que hemos construido globalmente, pues tienen sentido para los países
de América Latina y el Caribe. Y es ahí en donde necesitamos, por supuesto, de la colaboración de quienes conocen la industria para empezar a revisar cómo podemos adaptar esos marcos y en donde tenemos huecos todavía, cómo podemos avanzar para crear las definiciones o los estándares que sean necesarios. Uno de los caminos que encontramos fue la Declaración de Bogotá. La Declaración de Bogotá es una declaración que se firmó en enero de 2024 cuando nos reunimos con actores del sector financiero, bancos, seguros, el regulador, y es una declaración que busca reforzar ese compromiso de la industria aseguradora en la promoción de la sostenibilidad económica, social, ambiental de la región a través del trabajo en diferentes áreas, entre las que están, por supuesto, la gestión del riesgo, todo el trabajo y toda la relación con los inversionistas, todo el diálogo también con las autoridades para tener marcos regulatorios que nos permitan avanzar y, por supuesto, la inclusión de los temas sociales, que es el otro aspecto importante en la ecuación. Esta Declaración de Bogotá nos ha permitido llegar a muchos más actores, todavía nos faltan, pero si comparamos este mapa con el mapa anterior, vemos, por ejemplo, en Costa Rica que tenemos un grupo mucho más activo y mucho más grande que reúne no solamente aseguradoras, sino también brokers, tenemos reguladores, hay ONGs que están trabajando con aseguradores en la región para proteger corales, arrecifes, manglares, sentados en grupos de trabajo alrededor de cambio climático y naturaleza para compartir conocimientos y poder generar soluciones viables. Ayer nuestros colegas del PNUD nos hablaban del laboratorio que tienen en Colombia y que busca lo mismo, pero a nivel nacional. Entonces, estas iniciativas lo que nos permitan ir fortaleciendo también la voz y la participación de la región en las conversaciones globales que van definiendo hacia dónde vamos. Colombia también se nos amplía el grupo de signatarios y es Fasecolda como Secretaría Técnica durante el primer año. Más adelante vamos a empezar a trabajar de la mano con Micro Insurance Network, que también va a ayudar con este liderazgo a poder seguir generando esos espacios de colaboración y sobre todo uniendo iniciativas que existen a nivel local con iniciativas regionales para no duplicar esfuerzos. En toda esta tarea hablamos de colaboración muchísimo y a veces nos pasa que cuando utilizamos ciertas palabras tanto se nos pierde un poquito el sentido, ¿no? Colaboración lo tomamos como un hecho, pero yo creo que es una de las cosas más difíciles que yo veo en el día a día. Todos queremos colaborar, pero es muy difícil el cómo, del cual hablaba Ángela, ¿no? Sigue habiendo trabajos en silo, sigue habiendo celos institucionales y aquí no podemos avanzar los aseguradores por un lado, los bancos por otro, las microfinancieras por otro, las comunidades por otro. No lo lograremos en los tiempos que requerimos y realmente pues la crisis, que ya es suficientemente amplia, se nos puede salir de la mano. Así que tenemos mucha ilusión de que la Declaración de Bogotá nos ayude justamente a fortalecer una real colaboración y ese espíritu de solidaridad del que hablaba Menchu, que es el que con seguridad nos va a permitir salir adelante, asegurándonos de no dejar a nadie atrás, que es lo que queremos también y esperamos para esta nueva fase. Ya para terminar, si bien nuestro trabajo, como decía yo, está mucho alrededor de estos ejercicios de voluntarios de adopción de normas, en donde es la industria la que va cambiando, generando nuevas maneras de apoyar a los clientes en, por ejemplo, la adopción de prácticas sostenibles a través de primas, de mejoras en las primas y las condiciones, etcétera, etcétera. La regulación también cumple un papel fundamental. Vemos una explosión de regulaciones en temas de finanzas sostenibles alrededor del mundo, más de 40 en este momento, y América Latina siendo pionero también en esa definición de taxonomías. Somos muy buenos, como decía mi colega Ángela, creando normas y generando documentos, pero a la hora de la implementación nos quedamos un poquito atrás. Esperemos que todo este número de taxonomías tan importantes que se están construyendo, Brasil va a tener lista parte de su taxonomía ahora para la COP30, México, Costa Rica, Panamá, que realmente puedan ayudarnos a lograr los objetivos
y a complementar el trabajo que venimos haciendo. Desde UNEP-FI, uno de las innovaciones que llevamos a otras regiones es el marco común de taxonomías para la región, y el objetivo no es más que trabajar en esa armonización y coordinación tan necesaria. Entonces nos enfocamos mucho también en ver cómo todas esas taxonomías se hablan entre ellas y cómo podemos acordar unos mínimos que nos permiten garantizar que hay interoperabilidad en la región, compartimos un mismo territorio, no necesariamente los mismos desafíos, pero sí una misma región con flujos de capital moviéndose de arriba abajo y de aquí a allá, y es importante que las regulaciones en la materia pues sean de alguna manera coherentes y coordinadas, y para eso son estos ejercicios. Por supuesto que los invitamos mucho a acercarse al trabajo que hacemos, a conocer más de la Declaración de Bogotá y a seguir apoyando el trabajo que hace FASECOLDA y otras asociaciones de la región en la promoción de estos temas, pues sin ustedes es muy difícil que podamos llegar, por lo menos digamos, en los tiempos que hemos acordado hasta ahora. Muchísimas gracias.